Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Por eso el tema lo hemos titulado A Dios nadie le vio jamás. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios no puede ser visto por los hombres, que ningún hombre ha visto jamás a Dios, por una razón: nuestro Dios es un Dios invisible. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, se nos enseña: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta doctrina nuevamente la encontramos en Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y muchos se preguntan, ¿por qué seguimos a un Dios que no podemos ver? ¿En qué se fundamenta la Escritura y por qué Dios no puede ser visto? ¿Sabe? El hecho de que Dios no pueda ser visto por los hombres obedece a la naturaleza misma de Dios, porque Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, verso 24, mientras Jesús sostenía una conversación con la samaritana, el Señor Jesucristo hizo esta revelación cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Dios es un ser espiritual. Nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios no tiene carne. Nuestro Dios no está formado por huesos. Nuestro Dios no es nada parecido a nada de lo que existe en el cielo, nada parecido a lo que existe en la tierra, porque nuestro Dios es único en su clase. Con nuestros ojos naturales, amados hermanos, no podemos ver a Dios, porque estos ojos humanos solo pueden ver lo material, no pueden ver lo espiritual. Es un hecho, amado hermano y hermana, que en los ojos de esta carne caída no se nos permite ver al Dios invisible. Ni siquiera podemos ver el reino espiritual que nos rodea. No podemos ver con nuestros ojos ese reino del cual el Señor le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Ver el reino espiritual de Dios necesita de la intervención de Dios. Inclusive hay una historia bíblica donde el criado de un profeta llamado Eliseo, cuando se levantó y vio que su campamento estaba rodeado por un ejército enemigo, sintió temor y pensó que iban a morir. Él pensó que moriría porque estaban solos. Y allí se describe esta historia. Acompáñeme a 2 de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Este hombre vio un ejército humano, un ejército enemigo, con caballería, con carros de batalla. Él se vio rodeado. Él pensó: Señor mío, aquí fue. Aquí vamos a morir. Estamos solos, no hay quien nos defienda. Este hombre, por más que estaba al lado del profeta Eliseo, no podía ver el reino espiritual que nos rodea. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual que este hombre. Estamos en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio y batallamos contra las adversidades de este siglo. Y nosotros pensamos que estamos solos y hacemos esta misma exclamación: ¡ay, Señor, estoy solo! Pero vienen las palabras del profeta de Dios, verso 16 de 2 de Reyes, capítulo 6. Él le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo.
Esa es una palabra para usted también en esta mañana. No importa lo que vean sus ojos naturales, usted no tenga miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se imagina esas palabras de Eliseo? Este hombre estaba allí, este hombre estaba aterrado, este hombre estaba atemorizado, y con justa razón. Había un ejército real enfrente de ellos, los habían rodeado, no podían escapar, no tenían hombres para luchar contra ese ejército. El verso 17 describe el momento en el cual al hombre natural Dios permite que se abran sus ojos espirituales para ver el reino espiritual que nos rodea. Dice el pasaje: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. Una clave importante aquí: es Dios el que nos puede permitir el reino espiritual, verlo y vivirlo. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Sabe? El profeta sí estaba viendo. El hombre de Dios no se sentía solo. El hombre de Dios no sentía temor. Él sabía que a pesar de ese ejército extranjero, él no estaba solo. Por eso no oró por él. Por eso no dijo: Señor, permíteme. Sino: Señor, Jehová, abre sus ojos para que vea. Viene la respuesta del Señor: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amado hermano y hermana, alrededor de nosotros está nuestro Dios. Jehová acampa al lado de los que le temen y los defiende. ¿Sabes? Si esto ocurrió con un ejército de ángeles que rodeaban a Eliseo y a su siervo, ellos no pudieron ver a los ángeles que los rodeaban. ¿Cuánto más el hombre está impedido para ver al Dios santo, al Dios glorioso y esplendoroso? Porque nuestro Dios es mucho más que cualquier ángel. A Dios nadie le ha visto jamás. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que antes de la caída de Adán y Eva, Dios en la persona de Jesús asumió una cierta forma humana. Antes de su encarnación, antes de que el hombre pecara, Jesucristo se manifestó a Adán y Eva en el huerto de Edén y llegó a tener cierta cercanía e intimidad con ellos, a tal punto que el Señor se paseaba en los aires del día. Esto está escrito en Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre antes de su caída tenía el privilegio de estar cerca de la presencia. No dice que podía ver el rostro de Dios, pero dice que podía estar en la presencia del Señor. Pero el día que el hombre desobedeció, el día que el hombre tomó la decisión fatídica de comer de ese fruto que Dios le había ordenado no comiese, ese día, según Romanos 3:23, todos los hombres por descendencia de Adán cometimos pecado, por cuanto todos pecaron, y se estableció la siguiente norma de parte del Señor: y están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, desde el día en que el hombre se rebeló contra Dios, Dios cerró el acceso al paraíso. Desde ese día el hombre no pudo habitar en comunión con Dios, y mucho menos volvió a estar delante de su presencia. La presencia del Dios espiritual desde ese momento fue velada a los ojos humanos, haciéndose invisible desde ese momento para los hombres.
Y desde ese momento la presencia de Dios ha estado resguardada con un ángel que blande su espada de fuego para impedir que Adán y Eva y que todo hombre, simbólicamente en nuestros días, pueda acercarse y mucho menos ver al Dios invisible, que es inaccesible para el hombre natural, que es imposible que un hombre pecador pueda ver. Está escrito en Génesis capítulo 3 versos 22 y 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amados hermanos, está velado ese camino para el hombre natural. Desde luego el no poder ver, adorar y servir a Dios porque es invisible trae frustración al corazón del hombre. El hombre caído en su maldad, entonces es seducido por su deseo de ver y tocar a un Dios que no es carne, ni está hecho de ninguna cosa creada, porque Dios es increado. Que Dios sea invisible, amados hermanos, es uno de los factores que impulsan a la humanidad adorar falsos ídolos de piedra, de madera, de metal. Ídolos que aunque son sordos, mudos y sin ningún poder para ayudar a los hombres incautos que depositan su fe en ellos, son seguidos por necios corazones, porque el hombre tiene deseo de ver, tiene un anhelo de contemplar la gloria de Dios con sus ojos naturales. Los ídolos de las naciones, amados hermanos, los ídolos que los paganos veneran, esas imágenes de talla, son falsos dioses que adoran y veneran falsas religiones, que guían a incautos a seguirlos. Pero debo decirle que esas imágenes, que esas tallas, que esos cuadros no tienen ningún poder, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. En Jeremías capítulo 10, verso 2 al 5 se nos enseña: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. A los ojos de Dios, esas imágenes y la idolatría que se practica con ellas es una abominación. En Deuteronomio capítulo 7, verso 25 se nos enseña: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Es algo que Dios repudia. Es más, al estudiar la Biblia, usted podrá abrir la Biblia, encontrando que el primer mandamiento dado por Dios a Israel en el monte Sinaí fue en contra de la idolatría. Acompáñenme al libro de Éxodo, por favor, capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 1 al 6. Ese es el momento en el cual el Señor desciende sobre el monte que humeaba y se sacudía.
Es Dios mismo el que está hablando y entregando la ley a Moisés. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe? Cuando Dios se presenta aquí, le está diciendo: yo soy el que acabo de liberarlos de las manos de Faraón. Fui yo el Dios que demostró su poder con las plagas. Fui yo quien destruyó el ejército de Faraón, quien lo ahogó en el mar Rojo. Soy yo el Dios que te provee de agua de la roca del pedernal. Soy yo. No hay una imagen del Señor, no hay un cuadro, no hay una pintura de Cristo del siglo primero. No hay nada. No hay nada para decir: es que yo hice un dibujo, es que el primer retrato de Cristo fue hecho por el pintor tal en el siglo primero, mientras él estaba en tal lugar. No quedó registro. Es más, Jesucristo ni siquiera escribió nada. Fueron sus discípulos, sus apóstoles, los que registraron sus palabras y sus dichos en la Biblia. Entonces, son invenciones, son creaciones, son imaginaciones, son inspiraciones del mismo infierno para llevar al engaño a las personas sin conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún así se inclina, las adora y las venera. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría trae consecuencias sobre las descendencias venideras. Y es así. Si usted mira una madre que es católico, apostólica, romana y estampillada, engendra y cría hijos católicos, apostólicos, romanos y estampillados. Y es una maldición que se pasa de una a otra y otra y otra generación. Y usted le pregunta a alguien: ¿por qué usted adora esa imagen? Porque mi abuelo la seguía. Una maldición. Damos gracias a Dios que en nosotros se rompió esa maldición y que nuestros hijos no adorarán imágenes, ni se postrarán, ni honrarán a falsos dioses. Sin embargo, amados hermanos, la humanidad es culpable de practicar la idolatría, como escribió Pablo a los Romanos, Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La falsa religión que el hombre ha adoptado en su necio corazón decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira de los ídolos, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este es el anhelo perverso, hermanos, de tener una visión beatificada de Dios estando en la tierra. El producto de alguien que quiere ver a Dios en su estado caído y que se resiste a su incapacidad de ver a Dios proviene de un corazón impuro, donde el engaño, la mentira de los falsos líderes religiosos los han guiado directamente a la idolatría, que es una de las armas de Satanás para llevar la adoración de Dios hacia la adoración de los ídolos. Es Satanás el que está detrás de la idolatría. Es Satanás el que quiere que el hombre se corrompa y se aleje del Dios verdadero. Y esto ha llevado a millones de personas no salvas a adorar imágenes, porque tienen un vacío en su alma. Como criaturas experimentan la sensación de ese vacío que solo puede llenar Dios. Y en su incrédulo corazón deshonran a Dios. Quieren hacer visible aquel que es invisible.
Aún en el Nuevo Testamento, amados hermanos, encontramos a los discípulos del Señor expresando su deseo por ver el rostro de Dios directamente. Todos recordamos que los apóstoles de Cristo estuvieron con Él cerca de 3 años. 3 años caminando con el Señor, recibiendo sus enseñanzas, pero estaban sufriendo porque también querían ver al Dios invisible. Los evangelios narran que cuando Jesús se sentó a la mesa, la última cena que tomó con sus discípulos en el aposento alto, uno de sus apóstoles le hizo la siguiente solicitud. Vamos a Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, sí, hemos escuchado tu palabra. Sí, es cierto que lo que tú enseñas, creo, es la verdad. Sí, puedo aceptar que tú eres enviado de Dios, pero muéstranos al Padre. Déjanos ver a Dios y eso me basta. ¿Sabe? Esta solicitud de Felipe causó molestia en el Señor. Y tal vez en nuestros días muchos de nosotros diríamos: ¿qué hizo Felipe? ¿Cómo se le ocurre a ese hombre, teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios mismo enfrente, decirle que le mostrara al Padre para él creer? Tal vez algunos de ustedes hasta se molestarían el pensar que están allí viendo a Felipe haciendo esta pregunta. Pero ¿sabe? Cuando reflexiono, Felipe hizo esta solicitud a Cristo, y cuando lo hizo, habló en nombre de cada creyente. Porque ver el rostro de Dios en todo su esplendor santo es suficiente para satisfacer al alma y al espíritu atribulado. Solo un momento de su gloria, dice una canción, sería suficiente para que todos nuestros problemas, preocupaciones y angustias desaparecieran. La respuesta de Jesús ante la solicitud de Felipe fue contundente. Juan 14, 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿Sabe? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Romanos 1, 2 y 3. En Hebreos 1 se nos dice lo mismo. Capítulo 2, verso 3, que Jesús es el resplandor de la imagen. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Usted no ha visto al Padre, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. No podemos ver a Dios porque nuestro corazón es impuro aún. Pero todos recordamos que Jesús, comenzando su ministerio, dio el sermón del monte, y allí dio la bendición más preciosa para usted y para mí, que un día podremos ver directamente el rostro de Dios. Sí, un día lo podrá ver. Mateo capítulo 5, verso 8. Y esta es la bienaventuranza para usted y para mí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amados hermanos, hoy no podemos ver a Dios, pero Cristo nos dijo que lo veríamos. Hoy no podemos ver cara a cara a Dios. No podemos contemplar su rostro con todo su esplendor. Pero tenemos la promesa del Señor Jesucristo, que un día, puros de corazón, podremos ver a nuestro Dios. Hoy usted y yo estamos en pleno proceso de santificación. Aún nuestro corazón se inclina en algunos momentos al mal. No es sino que alguien haga algo que a usted no le gusta, y si no dice nada porque es cristiano, a usted, sus ojos hablan por usted.
Hay personas que no se necesita de que digan nada. Cuando algo no les parece, inmediatamente se ponen rojos. Si su rostro es totalmente afilado, entonces se pone redondo. Empiezan a salirle letreritos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y le dicen de todo a la persona, sin decir una palabra. Estamos en proceso. El que inició la obra la perfeccionará hasta la venida del Señor. ¿No ha venido el Señor? Así que toda nuestra vida es un proceso donde se está limpiando nuestro corazón. Aún no ha llegado el momento de ver a aquel que es objeto supremo de nuestra adoración y amor. Aún no ha llegado el momento, no estamos preparados para ver al Dios invisible. Ningún ser humano puede ver a Dios, nadie puede ver su rostro, porque moriríamos ante su gloria y ante su santidad. ¿Sabe? Varios pasajes bíblicos presentan este deseo lícito de ver el rostro de Dios. Y la respuesta de Dios ha sido no. En el Antiguo Testamento, Moisés, siervo de Dios, y Moisés le hizo esta petición al Señor. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 33, versos 18 en adelante. Veamos la petición de Moisés. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me dejes ver tu rostro. La gloria de Dios simboliza todo lo que Dios es. Lo que le estaba pidiendo Moisés es: con este cuerpo humano, con estos ojos de carne, permíteme verte tal como tú eres. Mire la respuesta de Dios. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ningún hombre puede resistir la gloria del Dios Santo. Seríamos deshechos, moriríamos en el instante. Sin embargo, a pesar de la negativa de Dios de mostrar su rostro, muchos han afirmado, y debo decirlo así abiertamente, que entonces la Biblia se contradice. Porque la Biblia registra en algunos pasajes, inclusive del mismo Moisés, que él hablaba con Dios cara a cara. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 33, se lee lo siguiente, versos 9 al 11. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces aquí viene un hecho, y en particular Moisés era el representante quien hablaba en nombre de Dios. Cuando en Éxodo 19 Dios descendió, el pueblo sintió terror y dijo: no hablemos nosotros con Dios directamente. Habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo. Él era el profeta de Dios, quien hablaba en nombre de Dios. Entonces, cuando Dios quería hablar, quería dar alguna ordenanza para su pueblo, la nube llegaba y descendía. Eso es una teofanía, una manifestación de Dios en el ámbito natural. Y la nube se posaba. Entonces Moisés decía: Dios quiere hablar conmigo. Y iba hasta el tabernáculo y entraba solo él. Verso 10.
Ahora, esto no era secreto, o sea, el pueblo se daba cuenta que Moisés estaba hablando con Dios. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces la Biblia se contradice. Entonces Dios se está contradiciendo. Él acaba de decir que no hay ningún hombre que pueda ver su rostro y pueda vivir para contarlo. Pero acá dice la Escritura que él hablaba cara a cara con Moisés. Es diferente ver el rostro de Dios que hablar cara a cara, y ya voy a entrar en eso. La expresión cara a cara empleada aquí en el original hebreo habla de un sentido figurado. En la Biblia es claro que Dios no muestra su rostro a ningún hombre. No es que Moisés en realidad entraba al tabernáculo y le veía la cara a Dios, sino que este es un simbolismo para expresar que Dios hablaba con toda honestidad, con toda sinceridad, de una forma íntima con Moisés. Dios habló cara a cara, pero no le permitió ver su rostro. Es evidente cuando Dios dice en Éxodo 33:20, dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por lo tanto, ver a Dios cara a cara no es lo mismo que ver el rostro de Dios. Hablar cara a cara significa hablar sin tapujos, sin engaños, sin ocultamientos con alguien. Cuando alguien le dice a usted hablemos cara a cara, le está diciendo: yo quiero que usted sea totalmente sincero y honesto conmigo. Y a veces hablamos por teléfono con una persona abiertamente. A veces lo hacemos a través de un WhatsApp. Y allí estamos hablando cara a cara con la persona. Le estamos diciendo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Y la persona nos está desnudando su vida. También está hablando con sinceridad. Y el hablar cara a cara es algo que caracteriza a dos amigos. Esto habla de la amistad de Moisés con Dios. Esto habla de la sinceridad, de la verdad y de la honestidad como Dios hablaba con Moisés. Así que Moisés habló con Dios cara a cara, sin engaños, sin tapujos, pero nunca pudo ver el rostro de Dios. Amados hermanos, a través de la Escritura, como dice en Juan 1:17, verso que tomamos para este mensaje, pues la ley por medio de Moisés fue dada. A través de la Biblia, Dios, el Dios invisible, se nos ha revelado. Ha mostrado sus atributos como el amor, el poder, la omnisciencia, la omnipresencia. Ha mostrado su sabiduría, su consejo, ha dado sus ordenanzas, ha establecido sus estatutos y decretos. Él ha hablado con todos aquellos que creemos en este libro cara a cara. No nos ha ocultado nada, sino que nos ha hablado con la verdad. Pero no le hemos visto su rostro. Pero nadie vio su rostro jamás, porque Dios es espíritu y no carne. Él es invisible a los hombres. Dios no tiene un cuerpo como usted y como yo, pero se hace visible por medio de muchos medios. Y cuando usted dice las manos de Dios, los ojos de Dios, es una forma de describirlo para que usted y yo podamos comprender que Él lo ve todo, que Él puede tocarlo todo, que Él puede caminar, que Él puede moverse, que no está estático, que Él está en todo lugar.
Es una forma de representarlo de una manera que usted y yo podamos entenderlo, porque usted y yo somos seres humanos finitos. Nuestra mente nunca podrá comprender quién es Dios en su grandeza, quién es Dios en su esencia y naturaleza. Nunca podremos comprender a Dios, porque lo finito no puede contener lo infinito. Por eso se manifestó como un hombre. Sigamos allí en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es por medio del Señor que Él se dio a conocer. Apareció como un hombre, apareció como un ser humano, se encarnó para que usted y yo pudiéramos conocer más del Dios invisible. Y aun cuando la Biblia registra que 74 hombres ancianos de Israel comieron con Dios en el Sinaí y lo vieron, lo cierto es que ellos no vieron el rostro de Dios, solo vieron sus pies y solo vieron el lugar donde Dios pone sus pies. Esta es otra mala interpretación. Muchos dicen, pero es que 74 ancianos de Israel comieron, lo vieron. Pero lea bien lo que dice la Escritura en Éxodo 24, capítulo 9, verso 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué es lo único que estos hombres describen de Dios? Sus pies. Amados hermanos, hoy no podemos ver a Dios, Él es invisible. Como Felipe, todos los redimidos esperamos ansiosos ese momento, cuando podamos contemplar directamente a Dios, su pureza, el esplendor de su rostro. Y el hecho de que hoy no lo podamos ver, el problema por el cual el hombre no puede ver a Dios es un problema de corazón. Nos falta pureza de corazón. Los puros de corazón verán a Dios. Todavía no hemos llegado a ese nivel de refinamiento para ver a Dios. Mas el deseo de Dios es que lo veamos. Sí, Dios quiere que un día usted pueda verlo. Y su promesa constituye la máxima bendición dada al alma humana. Cuando usted y yo estudiamos el Antiguo Testamento, ¿cuál es la mayor bendición que daban los sacerdotes al hombre común de Israel? Vamos a Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La mayor bendición para el hombre es que el rostro de Dios resplandezca hacia él. La mayor bendición del hombre es que Dios alce su rostro. Esto es, que Dios permita que el hombre pueda ver su rostro. Y no hay mayor bendición para usted y para mí que un día podamos ver el rostro de Dios. Será nuestro mayor privilegio y es la mayor de las promesas que Jesús nos hizo. En primera de Juan capítulo 3 verso 12 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, ya. Sí, ya, en este momento usted es un hijo, una hija de Dios. No mañana, ni en un año, no. Si usted cree en Cristo, usted hoy, ya, ahora somos hijos de Dios. Hay un problemita, ¿no? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no tenemos un cuerpo glorificado. Todavía tenemos un cuerpo inclinado al pecado. Como dijo Pablo, vendido al pecado.
donde mora la maldad. Impuro, con pensamientos impuros, con palabras impuras, con deseos impuros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero aquí viene la promesa. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Jesús a su segunda venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la promesa del Señor para su iglesia. Esta es nuestra esperanza, hermanos, en la eternidad venidera. Por eso seguimos a Cristo, porque a su venida, amado hermano, usted y yo seremos transformados a su imagen y podremos ver al Señor tal como Él es. Ese bendito día de la venida del Señor, nuestras almas redimidas se unirán a cuerpos glorificados, y entonces estaremos preparados con corazones puros para ver el rostro del Dios invisible. De allí en adelante ya no será invisible, sino que será un Dios visible. Y se cumplirá en nosotros Apocalipsis 22, 1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí viene. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Amados hermanos, es cierto, a Dios nadie le vio jamás, mas Cristo en su encarnación no solo nos dio a conocer el Dios invisible, sino que nos dio la promesa que cercano está el día en que veremos su rostro, el día que veremos al Dios invisible. Gracias por seguirnos.